Pues, voy a poner una función cualquiera, por ejemplo, sí, por decir algo. Entonces, cada vez que uno escribe algo, si ustedes se fijan, a mí me aparece con coma en la ayuda. Mm. Entonces, yo puedo poner, digamos, una expresión, por decir algo, si la celda de aquí arriba, por ejemplo, es igual a 10, por ejemplo, y el separador le pongo coma, porque así me lo ofrece la ayuda. Entonces voy a poner 1 y si no voy a poner 0. Si ustedes repiten lo mismo, verifiquen si es con coma o es con punto y coma que trabajan. Sí. Coma. A ver. Si les da error, lógicamente el separador es punto y coma en su caso. Sí, sí. Eso quiero ver. Alguien más acaba de entrar. Quiero ver. A ver si lo puede ver. Con separación de comas, creo que me parece. Con... Si al cambiar el número de la celda B2 en caso, por ejemplo, por un número cualquiera que no sea 10, y al darle enter me cambia el valor a 0, por ejemplo. Si lo pongo en 10, me va a dar 1. Sí, pues con coma, aparece con coma. Los demás que están en la reunión pueden verificar si trabajan con coma y punto y coma. En pro de que no nos vayamos a perder más adelante, o sea, que tengamos claro que si vamos a trabajar acorde como esté la configuración del teclado regional de nuestra computadora. En español creo que se ocupan las comas, porque yo tengo el teclado configurado en español y Yo igual directamente... en español lo tengo yo también. Ah, pues sí, en español sería con comas y tal vez en inglés es con punto y coma. Lo que he puesto ahorita en el Paint solo es es la nomenclatura de lo que vamos a escribir en el LibreOffice. Okay. No es Vale. la que vamos a usar en el VHDL, Correcto, porque... es lo que vamos a ocupar en el BHDL. Ah, Eso es porque yo le puse a los pines de entrada, valga la redundancia, entrada. Usted lo va a poner conforme a usted le haya puesto a su código. mm. Entonces, vaya, ya aclarando eso, voy a escribir por aquí cómo se llama la variable que voy a ir cambiando.
Y lo que yo les decía en el video, por ejemplo, era hacer un listado. Por ejemplo, en lo que he declarado aquí, esto tiene 8 bits, el vector entrada. Entonces, con 8 Tendría que bits, ser. debo de tener claro que son números 2 a la n, ¿va? Entonces, 2 elevado a este número, tengo que hacer 256 combinaciones. Entonces, me parece que tal vez alguien más se ha incorporado, ¿no? No. Entonces, esto debo de hacerlo hasta 256. Bueno, 255 porque cuenta la dirección 0. 50, ajá, correcto. Ahí es solo para declarar la cantidad de combinaciones que vamos a hacer. Es Correcto. Una numeración. Okay. Una numeración con el sentido de que cuando escribamos la ecuación solo le vamos a dar doble clic y él va a escribir todas las que están al lado izquierdo de nosotros. Y nosotros tengamos en cuenta cuál es cada cual. Ajá. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar una función que, por ejemplo, me convierte este valor que tengo de decimal aquí a hexadecimal. Entonces, la función se llama dec.a.bin. Y aclaro que solo se puede utilizar hasta 512, parece. Ya lo vamos a verificar cuando modifiquemos uno de los valores. Ok. Vale. Y lo que hice fue colocar la celda que tengo a la par, al lado izquierdo. Después me pregunta cuántas cifras yo quiero que aparezcan. Eso es para estandarizar, porque, por ejemplo, para 250 me van a aparecer 2 números, pero para 0 solo me va a aparecer un número. Entonces, si yo lo dejo en blanco, porque no es necesario que lo escriba, si ustedes se fijan, me aparece un solo carácter, porque no le pedí cuántas cifras quiero. Si yo pongo 250, entonces aparece, perdón, hexadecimal era el que teníamos que poner aquí. Entonces, si se fijan, aparecen 2 números, pero cuando es un número pequeño solo aparece uno. Entonces, para estandarizar eso, le vamos a dar coma y le vamos a decir que quiero 2 siempre. Entonces, ya de por sí siempre me va a tirar 2 números hexadecimales. Entonces, si se ubican en la esquina inferior derecha y le dan doble clic, él va a reproducir la ecuación para todas las celdas hacia abajo. Todas las celdas, pero todas las celdas que tengan a la par algún dato. Exacto. Por eso fue que escribimos hasta 255 y ya van a ver ahorita que llegamos abajo, que llega justo hasta ese valor. Pero para esta, usted aquí lo está haciendo con hexadecimal. La ha convertido el valor decimal a hexa. El valor hexadecimal a hexa, correcto. Ajá. Y en el video, ¿por qué lo ha convertido a binario? Es que eso es lo que tenía ahorita en la imagen. Ustedes pueden escribir los datos de esta manera. En binario. En binario, o los pueden escribir en hexa. La diferencia realmente es cómo ustedes quieren ver la información. Cuando son cantidades muy grandes, por ejemplo, el ejercicio que tiene, no sé si son 7 números hexadecimales. Déjame confirmar. Yo también creo que lo tengo aquí en la mano. El 4. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, el 4. ¿Ah? Usted lo dice para que haya menos. Para que manejemos menos datos, prácticamente. Menos números en pantalla. Eso. Serían. Desde 16 bits serían 65. Manejar esto, cada número son 4 bits, entonces son 7 dígitos, son 7 por 4, son 28 dígitos. Entonces se podrán imaginar ver una chorrera que diga 1, 1, 0, 0, 0, y ya estar leyendo esas cantidades así, pues ya es
Sí, sí. Cuando vayamos a jalar los datos, por ejemplo, para lo primero que hicimos, que comenzamos a jalar el cero y lo jalamos hasta 256, ¿hay alguna manera de jalarlo hasta un número en específico o vamos a tener que hacerlo manual? Por ejemplo, cuando tengamos que ocupar una entrada de 16 bits, que lo vamos a tener que jalar hasta 65.535, ¿o hay alguna manera de hacer bajarlo de un solo a un número en específico? Se puede, quiero ver. Podemos hacer algo, quiero ver. Porque estar bajando hasta 65.535 va a estar algo. Lo que podemos hacer es esto, miren. Vamos a ver. Con Shift Control hacia abajo, usted sombrea todo lo que ya tenga números. Entonces voy a quitar esto. Lo que voy a hacer es mejor meterle una fórmula y poner este y le voy a dar +1. Okay. Entonces, si repito esto en la siguiente, me va a dar 2 y así, ¿verdad? Entonces puedo copiar esto y puedo presionar Shift Control y le voy dando AVPAG, por ejemplo. Okay. Quiero ver, no. Con Shift. Shift y tecla creo que es para comenzar a bajar. Shift y tecla le va a bajar hasta la última fila. Lo que pasa es que yo en el teclado este tengo, sí, con AVPAG puede ir avanzando rápidamente. Cada vez que lo presione, Shift y la tecla de avanzar página, le va a ir avanzando cierta cantidad de... Son casi 60 celdas las que abarca. Digo, pues para que no lo esté haciendo con el mouse. Para que, sí, porque estarlo haciendo con el mouse no termino hoy de ni siquiera jalar los números. Ok. Es un poquito más rápido, creo que le puedo dar control V y ahí llegué a... Pero eso lo podemos usar cuando hemos hecho lo de la formulita chiquita esa, ¿verdad? Sí, esto, está bueno. Es lo que se me ocurre para que no tengan que estar jalando con el mouse. Control C. Creo que era 65. Vaya. Como está limitado esto, si ustedes ponen un número arriba de 255, esto le va a dar error. Por ejemplo, 256 da error porque con 2 números hexadecimales no se puede reproducir. Como vamos a llegar hasta 65.000 como máximo, sería poner 8, ¿verdad? Si lo trabajamos 8, pero a eso voy. Si ustedes ponen un número, por ejemplo, 512, él lo convierte todavía. Si ponemos 702, por ejemplo, todavía lo convierte. 1023, digamos, todavía lo convierte. 40.096. Eso ya da error. Vamos a ver si le cambio aquí a 4 dígitos. Hagamos una cantidad grosera. Entonces, pues sí lo convierte. Con 4 es suficiente. En Ajá, Nexa. en Hexa. En binario creo que se necesitan 8. Bueno, entonces en Nexa es Cada 4. número de esos es 4 por 4 son 16 dígitos binarios lo que voy a ocupar. No, son más. Ok. Entonces con Entonces, Nexa 4 es suficiente. Aunque sí, mejor trabajo en Nexa. Si pueden, o sea, si quieren, esto es cuestión de gustos. Si lo pueden dejar en binario, pero aquí tendría que ser 16. Bueno, aquí sí da error. Creo que encontré una manera de bajar hasta las 65.000 de un solo. ¿Y eso? ¿Sí? Cuando usted selecciona, si se fija en la esquina, siempre en la misma línea donde se ponen las ecuaciones, cabal a la izquierda del todo hay un cuadrito con una flecha. ¿Este? Ajá. Ahí, si usted comienza a bajar, haciendo lo del shift, flecha hacia abajo, se va a dar cuenta que le va a seleccionar las celdas que está agarrando.
Vale, pero me voy a borrar esto. Y esto se refiere a, digamos, darle esto. No sé, seleccione un par de... Ahí, mire, por ejemplo. Ajá, De 4, 2 puntos, de 35, que es a la que está ajá. llegando. Y si la pone hasta 40, le va a llegar hasta 40. Pues, tal vez podemos escribir aquí 65.500, no sé, 40, digamos. Ahí está Y seleccionado supuestamente... eso y solo doy control B y deberíamos de estar escribiendo toda esa cantidad. Así es. Sí, bueno, buena ayuda. Sí, justo. Sí, sí, cabal. Bueno, solo es de sumar celdas y listo. Vale, entonces el punto es que tenemos que escribir con cada ecuación esto que está aquí. Entonces, yo ocupo una función que se llama concatenar y eso sirve para unir textos. Entonces, le damos igual, le damos concatenar y seleccionamos esto porque según la imagen que tenemos aquí, lo primero que dice es entrada. Entonces, la variable que tengan, yo le he puesto aquí ahorita en la B2. Entonces, le voy a, por decir algo, perdón, es como, le voy a concatenar, por decir algo, esto que está aquí, solo para ver qué es lo que hace. Entonces, si se fijan, agarró entrada e inmediatamente le puso el texto que tiene esta otra celda unido, pero no es esencialmente lo que queremos. Si yo replico esto y lo hago hacia abajo, notarán que ya no aparece el 1 y en esta, por ejemplo, apareció el 8, porque lo que va haciendo es la celda B con la E, perdón, la que va uniendo. Entonces, si yo quiero que se mantenga aquí siempre esta celda, entonces se utilizan los símbolos de dólar. Entonces, si yo quiero que se mantenga la fila, entonces yo pongo el dólar en medio de la letra y el número. Y entonces ahí me va a mantener siempre la celda B2. Es decir, le doy control C a esto y le doy pegar a esto. Notarán que lo repite exactamente. Porque siempre va manteniendo la B2. Me doy a entender. Uy, Claro. estaba muteado. Es decir, que lo que hace concatenar es agarrar lo que nosotros hemos decidido como en una pequeña variable y copiarlo sobre todas las que tiremos. Exacto. Okay. Entonces, estamos claros en que lo que hay que poner es menor o igual después de donde dice entrada. Entonces, vamos a repetir eso aquí. Después de la coma vamos a poner texto. Para escribir texto se ponen comillas dobles y en el medio de las comillas dobles ustedes van a poner espacio, menor o igual, otro espacio y le doy enter. Entonces, si se fijan, ya aparece eso de esa manera. Ajá. Vuelvo a sobreescribir esto y si se fijan, nuevamente vuelve a aparecer. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda hasta el momento? Creería que no. Vale. En la sintaxis que tenemos aquí en la imagen se agrega una X después del igual, entonces la X la voy a poner aquí. Si se fijan ya aparece ahí, pero tengo que meter doble comilla. Uh-huh. Entonces como voy a Porque meter... si no, porque si no, no lo detecta el VHDL, ¿verdad? Exacto. Entonces le voy a meter 4 comillas. No, no sé sinceramente por qué son 4, pero si ustedes quieren escribir una sola comilla doble, tienen que escribir 4 veces la comilla doble. Tal vez es porque el sistema ocupa las comillas dobles para meter objetos dentro de objetos. Probable, pero Entonces, no hay, sé, no lo hay sabría. Pero 4 dijo, ¿verdad? 4. Va. Okay.
Vaya, ¿qué más necesitamos meterle a eso para que se parezca a lo que tenemos abajo? Otra comilla y punto y coma. Otra comilla y punto y coma. Entonces, la comilla, ¿dónde tengo que meterla? Sería después del E2. Después del E2, correcto. Entonces, después del E2, coma, 4 comillas dobles, coma, comilla doble, punto y coma, cierro comillas. Okay. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Si yo repito esto, notan que va copiando todo lo que tengo de la celda de la columna E, perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Voy a abrir un proyecto en pro de que veamos algo que no tengo ahí en ese archivo. Sí, ahí lo voy a guardar. Open Project, en La simulación, fórmula para la segunda columna es de decimal a hexa, es la que ocupamos, ¿verdad? de decimal hexa, sí. Va. Razón, a ver. Vale, si ustedes se fijan, diferencia de lo que estamos haciendo allá versus el que tengo ahorita aquí, porque este solo lleva una comilla simple en vez de una comilla doble. Porque es un char. No, es porque cada variable de las que fueron declaradas en la entidad solamente es de un bit. Entonces, si No es son, una cadena de caracteres. No es una cadena de caracteres. a diferencia del que habíamos creado con anterioridad, que yo solo voy a abrir el VHDL, creo que le llamé, no recuerdo cómo le puse. Este, es el 22. Okay. Si ustedes se fijan aquí, está declarado como un vector. Entonces, al ser un vector, tiene más de un bit. Por consiguiente, a la hora que introduzco datos, deben de ir entre comillas dobles. No, okay. Vale. Volvamos al test bench. Después de meter los estímulos, siempre metemos este espacio que dice wait por 10 nanosegundos. Entonces, eso se lo vamos a meter a la misma ecuación esta, en la misma línea. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí, después de la coma, después del punto y coma, perdón, una coma, le vamos a dar un espacio para que no quede pegado, y voy a escribir wait por, le voy a dar un espacio, le voy a dar coma, y voy a seleccionar una celda, y en la celda voy a escribir el tiempo que quiero que se vaya postergando después de cada estímulo que vayamos metiendo. Después de eso voy a poner doble comilla, le voy a dar un espacio, le voy a poner nanosegundos, le voy a dar punto y coma. Podemos dejarlo así, hacer el ejercicio de copiarlo a Lice y ver cómo nos queda, o dependiendo de cómo nos salga, vamos a agregarle la tabulación, perdón, el enter y el retorno de carro a cada ecuación. ¿Eso qué es? Cada vez que usted presiona enter, digamos en Word, por ejemplo, el efecto del enter produce una nueva línea. O sea que usted, por decir algo, estaba en la línea 1 del documento y va a caer a la línea 2. Pero usted nota que cuando le da enter de una sola vez, el cursor se le posiciona en el primer carácter de esa nueva fila.
o esa nueva línea de texto no le queda en la posición 10 Original. donde usted presionó el enter, por ejemplo. Entonces a eso se le llama retorno de carro. Eso viene de antes de que existieran las computadoras, teníamos máquinas de escribir. Sí, sí. Entonces el retorno de carro implicaba que la máquina de escribir movía la posición última donde estaba a la posición inicial. Que cuando llegaba al final de donde permitía, retornaba por medio de un tornillito que le permitía regresar. Pues sí, sí. Entonces, no sé, quedó el nombre y así se llama, retorno de carro. Entonces, aquí voy a escribir solo por referencia y aquí voy a escribir el retardo. Entonces, por decir algo, en el archivo este del testbed que tengo, tiene 10 nanosegundos. Por eso le estoy poniendo 10 aquí, pero ustedes igual le pueden poner 20, le pueden poner 40. Lo importante es que al final tenemos que saber cuántos hemos hecho para ponerle en la última configuración del test bench de cuánto va a durar la simulación, ¿verdad? Exacto. Entonces, si ya lo tenemos así, entonces por decir algo, podemos arrastrar esto más para acá. Y si se fijan, no me copió el 10 nanosegundos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos seleccionado dentro de la... No. Si ustedes se fijan, va cambiando a C4. Lo vamos viendo de C5. celda. Entonces, como no quiero que se mueva el número de la celda, aquí donde está el C3, le tengo que meter un $, para que siempre que lo haga hacia abajo, siempre me mantenga la misma celda. ¿Me explico? Y así ya le puedo cambiar 20 yo aquí. Y si se fijan, va cambiando en la columna G de un solo eso. Incluso pueden variar, no sé, si ustedes le llaman de otra forma, no sé, el nombre de la bicha, el bicho, no sé. Y este ejemplo equivaldría para 8 entradas y una única salida, ¿verdad? Solamente que aquí habría que modificar en esta ecuación, en lo que estábamos viendo al principio, para que solo tenga 2 números. Sería... Como hay ejercicios, por ejemplo, en que todas las entradas se manejan con vectores y tiene diferentes salidas, sería hacer esto mismo la cantidad de salidas que haya. No. El valor se va a ir asignando a las entradas, no a las salidas. O sea que en la parte de la simulación lo único que va es el valor de las salidas. No. Perdón, de las entradas. ¿Sí? La combinación de las entradas. Note, digamos, otra vez el ejercicio. Me voy a pasar al VHDL y aquí tengo 4 variables de entrada, que son ABCD. Sí. Entonces en el test bench yo solo tengo... Porque son las que quiero que entren al programa. Exacto, al circuito en general. Es que como perdón. Su código es un circuito. Sí. Es como en el video, por ejemplo, había una parte en la que mostraba A, B, C, y de ahí había otra parte, no, perdón, había A, B, y había otra parte en la que decía C, y luego de esa C había una S, entonces, no sé, yo me imaginé que esa era la parte de la salida, así fue una de las cosas que no entendí, que yo había visto que en los anteriores ejercicios de VHL, la parte de la simulación la trabajábamos únicamente con las entradas. Exacto. Pero cuando uno veía el video, o por lo menos yo lo entendía así, que también hacía combinaciones para las salidas y eso me confundía. No, solo eran las entradas del circuito que tenía en ese momento. Tal vez porque como era un circuito con varias entradas, incluía una C como una tercera salida, no sé, tal vez. Sí, es probable. Después, si quieren, revisamos el video dentro de... Porque me parece que yo dejé el circuito al lado izquierdo del video Sí. para decir, para esto estamos trabajando. Tal vez tomarlo de base y así, por ejemplo, volver a realizar el ejercicio, pero aquí con un par de personas presentes. Pues voy a eliminar eso dentro de solo darle doble clic a esto. Y ahí está.
Entonces ya después yo solo tengo que copiar de aquí esto, Shift Control y la flecha hacia abajo, darle Control C, venirme al código. Digamos que es esto lo que quiero sustituir, darle Control B y ahí está. Y de ahí para, por ejemplo, hay ejercicios que son de 16 bits, hay otros que son de 28. Sería trabajar con el de 28 de un solo y de ahí recortando hasta 16 bits, hasta 8 bits y así sucesivamente. Es lo que usted decía, ¿verdad? Que con que trabajemos uno tenemos todas las demás combinaciones. Exacto. Solo sería de modificar la cantidad de combinaciones que tenemos, porque va variando según la cantidad de entradas que tenemos. Exacto. Ah, así sí. No sé si hay una duda más. Pues, creería que eso es la duda en general.